y tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron 3 tipos. Patearon las puertas, nos apuntaron a todos y nos dijeron: caminen hacia abajo que nos vamos a matar a todos. Aquí nadie va a quedar vivo. Pues supuestamente, lo que he escuchado por ahí, ellos dicen que no estaban celebrando, sino que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos y lo que vimos en esos momentos, y las bullas que hacían y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona, era celebrando. Y a mí que ellos en ningún momento, ni ningún jefe perro y puta de eso, me venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban acá, o por cada hombre que asesinaron allá. Que no me venga a decir eso porque yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, cuando llegamos acá, lo primero que hicieron fue dividir a las personas. Las mujeres las ubicaron acá, a todas, aquí en la iglesia. Lo arrodillaron acá, aquí, precisamente. Aquí. Aquí. Yo estaba como por aquí. Como por aquí. O sea, que estaba, yo estaba a la espalda de él. Y hubo uno que dijeron: mochémosle la cabeza. Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga. Sí, fue una ráfaga completa en toda la parte del cuerpo. Que los priscos de sangre le cayeron a muchas personas que estaban ahí. La mamá al frente, uno de los hermanos acá. No se soltó ni una lágrima, nadie dijo nada. Y cuidado, decías algo porque, ¿qué se puede hacer? Yo dije, pero si ya cogieron a Luchito, ¿por qué van a coger a la señora Rosmira, que es la mamá? La cogieron, hicieron lo mismo que con los muchachos que escogieron al azar, la ahorcaron con las cabullas. Era una mujer y necesitaron 2 tipos de cada lado para ahorcarla. También se ponía las manos acá. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus artículos 7 y 10, expresa explícitamente una prohibición contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con el objetivo de proteger tanto la dignidad como la integridad física y mental del individuo. Es de resaltar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue el primer tratado sobre derechos humanos que prohibió la tortura. Según la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada y ratificada por la Asamblea General en su resolución 3946 del 10 de diciembre de 1984, la tortura se define como todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se considera que este enunciado es la expresión del derecho internacional consuetudinario.
Dentro del marco de las Naciones Unidas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están explícitamente prohibidos en un sinnúmero de tratados internacionales que son jurídicamente vinculantes para los estados que los han ratificado. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, literal F, tipifica la tortura como un crimen de lesa humanidad. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN, en el hospital. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Los estados modernos tienen como responsabilidad primaria la promoción y preservación de los derechos humanos. El núcleo esencial de los derechos está constituido por la dignidad humana y el debido proceso. Es por ello que las democracias descansan sobre los mismos. Por lo anterior, la legitimación de toda forma de tortura atentaría de facto contra la dignidad y el debido proceso, erosionando las democracias modernas. La Corte Internacional de Justicia ha normalizado el derecho de no ser torturado como una obligación erga omnes para todos los seres humanos. Dicho esto, ningún Estado, aduciendo amenazas interiores o externas o por razones políticas, religiosas o de orientación sexual, puede aplicar actos que produzcan torturas físicas o psicológicas. Y es tan importante la extinción del planeta de la tortura que se han realizado muchas acciones internacionales que van en contra de la misma y otros malos tratos. En 1948, la Asamblea General de la ONU adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1955 se adoptan las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. En 1961, Peter Benenson lanza una campaña mundial, campaña en pro de la amnistía. En 1966, la ONU adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 10 de diciembre de 1972, Amnistía Internacional lanza su primera campaña por la abolición de la tortura. En 1973, también Amnistía Internacional publica un informe sobre la tortura y emite su primera acción urgente completa en favor de una persona en situación de riesgo contra la tortura y otros malos tratos. La ONU en 1975 adopta la Declaración contra la Tortura, tal como Amnistía Internacional había propugnado en sus acciones de campaña. En 1976 entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Amnistía Internacional lanzó su primera campaña contra la pena de muerte en 1980. En el 81, Amnistía Internacional lanzó una campaña contra las desapariciones. La Asamblea General de la ONU adoptó la Convención contra la Tortura en 1984. Amnistía Internacional para este mismo año lanzó su segunda campaña global contra la tortura con la publicación de Torture in the Einsteins, que incluye su programa de 12 puntos para la prevención de la tortura. La Organización de Estados Americanos adoptó en 1985 la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Se establece el mandato del relator especial de la ONU sobre la tortura y otras penas crueles, inhumanos o degradantes. El 10 de diciembre de 1987 entra en vigor la Convención de la ONU contra la tortura. Se adopta el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o denigrantes. Amnistía Internacional lanza una nueva campaña contra la pena de muerte en 1989. Se establece el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. En 1993, Amnistía Internacional lanza Vidas Silenciadas, campaña internacional sobre los homicidios políticos, las desapariciones forzadas y demás delitos que tienen relación con las ejecuciones extrajudiciales.
En el 95, Amnistía Internacional lanzó su campaña para poner fin al comercio de la tortura. Esta misma entidad en el 96 convocó a una conferencia internacional sobre la tortura y hizo campaña en favor de la creación de una Corte Penal Internacional permanente, como también la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos estableció el mandato del relator especial sobre prisiones, condiciones de detención y vigilancia policial en África. La Asamblea General de la ONU adoptó el Estatuto de Roma en 1988, que establece la Corte Penal Internacional. En el 2000, Amnistía Internacional lanza su tercera campaña global contra la tortura con el lema "Actúa ya, tortura nunca más". Los atentados de Estados Unidos desencadenaron la llamada guerra contra el terror, que desafía la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el 2001. En el 2002, la Asamblea General de la ONU adopta el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adopta las directrices de Robben Island para la prevención de la tortura en África. La Comisión Interamericana establece la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en las Américas. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establece el Comité para la Prevención de la Tortura en África. Contra el terror, justicia, entró en vigor en el 2006 un protocolo facultativo de la Convención de la ONU contra la tortura que iba de la mano con lo señalado con Amnistía Internacional. En el 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba los principios sobre las personas privadas de la libertad en las Américas. En el 2011, Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial, Seguridad con Derechos Humanos. En el 2014, Amnistía Internacional lanza su campaña Global Stop Tortura, con objeto de poner al descubierto la falla de medidas de los gobiernos y poner fin a la tortura y otros malos tratos y exigir acciones concretas. En el 2015 se revisan las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos, que pasan a denominarse Reglas Mandela. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Es por esta razón que la tortura, en palabras de Barrero, debe ser considerada como parte integral del derecho internacional y reconocida como parte imperativa del derecho internacional general ius cogens. Es así como nos damos cuenta de que actualmente la tortura está prohibida en todas sus formas, ya sea en tiempo de paz o de guerra. Y es que debe ser prohibida, ya que atenta directamente contra la dignidad humana, entendida esta como el valor esencial e intransgredible de las comunidades. La Corte Internacional de Justicia ha establecido la obligación de respetar los derechos fundamentales del hombre, y para eso realizó un esquema, en el cual el derecho de no ser torturado es la contracara de la obligación erga omnes, por la cual cada Estado es considerado competente con respecto al conjunto de la comunidad de los Estados para exigir la ejecución de aquella demanda. Por eso, se sostiene que la prohibición de la tortura debe ser considerada como perteneciente a las reglas del ius cogens, según lo dice Maíquez. La prohibición de la tortura se sustenta en las diferentes convenciones, resoluciones y otras declaraciones de la comunidad internacional, configurando un sistema plural, acumulativo y orgánico. Los Estados no pueden invocar causas como amenazas interiores o exteriores o, por ejemplo, razones de orden público para emplear la tortura o para justificar su accionar. Sin embargo, algunos sectores buscan una justificación invocando un estado de necesidad, razones de seguridad u orden público, como en Alemania con el caso Messler, Estados Unidos con los ataques realizados el 11 de septiembre o Israel, que ha hablado de la utilización de la tortura como medio desde hace más de 20 años, con el fin de luchar contra la criminalidad en búsqueda de pruebas en las diferentes investigaciones y buscando a su vez que el mal de la tortura se cause para evitar otro mayor. En el Estado está prohibida toda vulneración a la dignidad humana y por ende a la tortura. El Estado está obligado a proteger la vida y la dignidad humana de sus ciudadanos en la medida posible, y esta protección debe estar siempre dentro de los límites establecidos en el Estado de Derecho y, en primer lugar, la prohibición de la tortura. De todo lo anterior, es importante el pronunciamiento que hace Rothstein, quien manifestó que las lesiones a la dignidad humana no pueden ser justificadas nunca mediante el estado de necesidad. Es por esto que la tortura no está justificada, ni aún en circunstancias de extrema gravedad. Se llama Agustín y es un buen muchacho.
no sé qué fuerza. Las obligaciones del Estado para prevenir la tortura están mayormente determinados por los tratados internacionales y los organismos que los interpretan. A nivel internacional, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas interpretan las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, respectivamente. Si el Estado en cuestión ha reconocido su competencia para hacerlo, estos organismos pueden recibir denuncias individuales en su contra. Dichos comités no son tribunales, sino organismos cuasi judiciales, es decir, que sus decisiones, aunque son importantes para la interpretación de los tratados, no son estrictamente vinculantes en términos jurídicos. Asimismo, existen 3 sistemas regionales para la protección de los derechos humanos, uno en Europa, otro en el continente americano y otro en África. Los 3 sistemas adoptaron un mecanismo conformado por 2 organismos para la protección de los derechos humanos, que consiste en una comisión, organismo cuasi judicial, con la facultad de emitir decisiones y recomendaciones, y un tribunal o corte con la facultad de emitir fallos vinculantes en términos jurídicos. El derecho internacional no existe aisladamente. Los jueces de los tribunales, miembros de los comités y de las comisiones, quienes interpretan los tratados, también son miembros de la sociedad, y las actitudes dentro de las sociedades cambian a lo largo del tiempo. La efectiva prevención de la tortura requiere la sanción y el cumplimiento de garantías procesales en relación al registro de detenidos y su contacto con el exterior. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas tiene como objetivo eliminar la práctica de la detención incomunicada y la desaparición forzada, que ponen a los detenidos en una situación de riesgo particular y que pueden constituir en sí mismas malos tratos o tortura. La Convención sobre Desapariciones define a la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Tal como señaló el Comité de Derechos Humanos en su observación general sobre el artículo 7, la supervisión sistemática de las reglas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como de las disposiciones relativas a la custodia y al trato de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, constituye un medio eficaz de prevenir los casos de tortura y de malos tratos, con el fin de garantizar la protección efectiva de los detenidos. Deberán adoptarse las disposiciones necesarias para que los presos sean mantenidos en lugares de detención oficialmente reconocidos y para que sus nombres y lugares de detención, así como los nombres de las personas responsables de su detención, figuren en registros que están a disposición de las personas interesadas, incluidos los parientes y amigos. Deberán adoptarse, asimismo, disposiciones contra la detención en régimen de incomunicación. Muchos de los casos de detención incomunicada considerados por la Comisión de Derechos Humanos también incluyen denuncias de otros tipos de malos tratos durante el periodo en el que no se permitió ningún contacto con el mundo exterior. Sin embargo, solo la detención incomunicada puede constituir una violación del artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, incluso si es por un periodo relativamente corto. Cuando el periodo de detención incomunicada es prolongado, puede llegar a constituir trato cruel e inhumano o incluso tortura. En el caso El Megrahi contra Libia, el Comité de Derechos Humanos determinó que la víctima que es objeto de reclusión prolongada en condición de incomunicación por más de 3 años y en lugar secreto era víctima de tortura y tratos crueles e inhumanos en violación del artículo 7 y el parágrafo 1 del artículo 10 del pacto. El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una
en una sentencia hecha pública el 10 de diciembre del 2014, estableció que fue una toma anunciada y que el ejército tenía información del servicio de inteligencia sobre la inminente toma del palacio por parte del grupo guerrillero M-19. A pesar de ello, 2 días antes de la misma, la seguridad a los jueces y al personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada, dejando desprotegidas a las cerca de 250 personas que se encontraban en su interior. En su decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Colombia es responsable de la desaparición forzada de una integrante del M-19, de 7 empleados de la cafetería que operaban en la sede del Palacio y de 2 visitantes ocasionales. Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que 2 personas fueron privadas de su derecho a la vida. De igual modo, consideró probado que 4 personas salieron con vida del Palacio de Justicia. 3 de ellas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por miembros del ejército, y una fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Respecto al caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la Corte concluyó que salió con vida del Palacio de Justicia, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública y su cuerpo sin vida devuelto a las instalaciones del Palacio de esta manera. La Corte da la razón a las víctimas del caso y a sus familiares, quienes durante 30 años han luchado contra el pacto de silencio y la impunidad que existe en los agentes del Palacio. Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento,